Hola, bienvenidos a este video sobre los derechos de autor. En este video vamos a aprender qué son los derechos de autor, por qué son importantes, cómo se pueden divulgar y plasmar las obras, cuánto duran los derechos de autor y si se pueden heredar. Esperamos que este video les sea útil e interesante. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor son el reconocimiento que hace el Estado en favor de los creadores de obras literarias y artísticas, como libros, canciones, películas, pinturas, etc. Los derechos de autor les otorgan a los autores la protección de sus obras y les dan el control sobre su explotación, es decir, sobre cómo se pueden reproducir, distribuir, comunicar o transformar sus obras. Los derechos de autor se dividen en dos tipos. Los derechos morales, que son personales e intransferibles, y los derechos patrimoniales, que son económicos y transmisibles. ¿Por qué son importantes los derechos de autor? Los derechos de autor son fundamentales en cualquier sociedad que valora la creatividad y la expresión individual, ya que proporcionan un marco legal para proteger y recompensar el esfuerzo intelectual de los creadores. 1. Protección de la creatividad y originalidad. Los derechos de autor protegen las obras originales de los autores, ya sea literarias, artísticas, musicales o cinematográficas, otorgándoles la propiedad y el control sobre su creación. Esto fomenta la innovación y la exploración creativa, ya que los autores pueden sentirse seguros de que sus esfuerzos serán reconocidos y respetados. Ejemplo. Un escritor pasa años trabajando en una novela que finalmente se convierte en un éxito de ventas. Gracias a los derechos de autor, el autor puede beneficiarse económicamente de su trabajo y sentirse motivado para seguir creando nuevas obras en el futuro. 2. Fomento de la cultura y la educación. Los derechos de autor incentivan la producción y difusión de obras culturales y educativas, enriqueciendo así el patrimonio cultural de una sociedad. Al garantizar que los autores puedan obtener beneficios por su trabajo, se estimula la creación de contenido diverso y de calidad que contribuye al desarrollo cultural y educativo de la población. Ejemplo. Un músico compone una canción que se convierte en un himno para una generación. Gracias a los derechos de autor, el músico puede continuar creando música y, al mismo tiempo, su obra contribuye a la identidad cultural de la sociedad. 3. Beneficio para los usuarios y consumidores. Los derechos de autor también protegen los intereses de los usuarios, al garantizarles acceso a obras de calidad y respetar sus derechos como consumidores. Esto se logra mediante la regulación de la reproducción y distribución de las obras, evitando la piratería y promoviendo prácticas legales de acceso a la cultura. Ejemplo. Un cineasta independiente produce una película que se distribuye legalmente en plataformas de streaming. Los espectadores pueden disfrutar de la película sabiendo que están apoyando el trabajo del cineasta de manera justa y legal. ¿Qué es la divulgación según la Ley Federal de Derechos de Autor? Una de las formas en que los autores pueden ejercer sus derechos de autor es mediante la divulgación de sus obras. La divulgación es el acto de hacer accesible una obra literaria o artística por cualquier medio al público, por primera vez. Por otro lado, la publicación se le conoce como a la reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares, o su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos, que permitan al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente. Por ejemplo, un autor puede divulgar su obra al publicarla en un libro, al subirla a una plataforma digital, al presentarla en un evento, al exhibirla en una galería, etc. La divulgación implica que el autor decide si su obra va a ser conocida o no por el público, y en qué forma. La divulgación también determina el inicio de la protección legal de la obra y el cómputo de la duración de los derechos de autor. ¿Cómo plasmar los conceptos de divulgación? Para plasmar estos conceptos es necesario un medio físico, se debe tener en cuenta lo siguiente. 1. La obra debe estar fijada en un soporte material que permita su percepción, reproducción o comunicación, como un papel, un disco, una memoria USB, etc. 2.
La obra debe ostentar la expresión derechos reservados, o su abreviatura DR, seguida del símbolo copyright y, en su caso, el número internacional normalizado que le corresponda, el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación. Estas menciones deben aparecer en sitio visible. 3. La obra debe respetar los derechos morales y patrimoniales del autor, así como las excepciones y limitaciones establecidas por la ley, como las citas, las reproducciones para uso personal, la crítica, la investigación, etc. ¿Cuál es la duración de los derechos de autor en México? Los derechos de autor no son eternos, sino que tienen una duración limitada. En México, los derechos de autor duran durante la vida del autor y 100 años más después de su muerte. Esto significa que, una vez que fallece el autor, sus herederos o causahabientes pueden seguir ejerciendo sus derechos de autor por un siglo más. Después de ese plazo, la obra pasa al dominio público, es decir, puede ser utilizada libremente por cualquier persona, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra. La duración de los derechos de autor y la posibilidad de heredarlos dependen de los siguientes factores. Tipo de derecho. Los derechos de autor se dividen en derechos morales y derechos patrimoniales. Los primeros son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables, y se transmiten a los herederos del autor. Los segundos son onerosos y temporales, y pueden transferirse o cederse a terceros. Tipo de obra. Las obras se clasifican en primigenias y derivadas, según su origen, y en individuales, de colaboración y colectivas, según los creadores que intervienen. Cada tipo de obra tiene sus propias reglas para la transmisión de los derechos patrimoniales. Plazo de protección. Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y, a partir de su muerte, 100 años más. Cuando la obra les pertenezca a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último. Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y, a falta de este, al Estado. Pasados los términos previstos, la obra pasará al dominio público. Por ejemplo, la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que murió en 1695, pasó al dominio público en 1796, y desde entonces puede ser reproducida, distribuida, comunicada o transformada sin necesidad de autorización ni pago de regalías. ¿Es posible heredar los derechos de una obra? Los derechos de autor pueden ser heredados, pero no todos de la misma manera. Los derechos morales, que son los que protegen la personalidad y la reputación del autor, son intransferibles, pero pueden ser ejercidos por los herederos del autor o, en su defecto, por el Estado. Los derechos morales no se extinguen con la muerte del autor, sino que son perpetuos. Los derechos patrimoniales, que son los que permiten la explotación económica de la obra, son transmisibles, y pueden ser heredados por los sucesores del autor o, en su caso, por sus legatarios. Los derechos patrimoniales se extinguen con el plazo de 100 años después de la muerte del autor. Por ejemplo, los herederos de Octavio Paz, que murió en 1998, pueden seguir ejerciendo sus derechos morales y patrimoniales hasta el año 2098, cuando la obra del poeta pasará al dominio público. Conclusión. En este video hemos aprendido qué son los derechos de autor, por qué son importantes, cómo se pueden divulgar y plasmar las obras, cuánto duran los derechos de autor y si se pueden heredar. Esperamos que este video les haya sido útil e interesante, y que les haya ayudado a entender y respetar los derechos de autor. Recuerden que los derechos de autor son una forma de proteger y promover la creatividad, la originalidad y la expresión de los autores, y que también benefician a los usuarios y a la sociedad en general. Gracias por su atención y hasta la próxima.